Multimedios a través de www.ansusmultimedios.com. Contáctanos a través de redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios. Danos like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros. Si deseas anunciarte o aumentar tus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 22 14 24 53 96. Y bueno, hoy es miércoles, estamos en el ombligo de la semana, tenemos invitados con un tema que está bastante interesante. Está con nosotros el doctor Raúl Nibón. Hola, muy buenas tardes. Ya que pues, ha colaborado en distintas ocasiones con nosotros, y también está con nosotros el maestro Osiris García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, que también nos ha acompañado en algún otro momento, platicando también temas bastante interesantes. Y pues bueno, hoy tenemos un tema que pues a mí me parece de manera muy personal que yo había pasado desapercibido por bastante tiempo, y que pues siempre había estado ahí, ¿no? Porque pues muchísimo hablamos, yo he hablado bastante, en ocasiones he comentado del tema de la identidad nacional, ¿no? Que es un tema que de manera muy personal a mí me gusta bastante, pero ¿qué es lo que te hace o qué te dota de esa identidad nacional? Rápidamente me gustaría que me dieran su opinión para pues, poder empezar a desarrollar el tema. Rápidamente lo voy a comentar, y es cómo utilizamos el pasado, ¿no? Pero empecemos ahora sí que por el principio. ¿Ustedes qué entienden por identidad nacional? Pues quiero pensar, o mejor dicho, quiero mencionar que no hay identidad nacional sin la formación del Estado mexicano. Pues, ¿no? Okay. La formación del Estado mexicano en sí mismo también es un proceso muy extenso, muy complejo, porque en él interviene no solamente la promoción o divulgación de símbolos, símbolos patrios, el lenguaje, sino también la intervención de la misma sociedad, que es la que abraza estos símbolos que se transmiten desde el mismo Estado. Pues es decir, no podemos ver a la formación del Estado como un tipo de dominación pura, ¿no? Que llega a una población indígena, una población rural, y te tienes que a fuerza aprender el himno nacional, sino que hay un proceso también como de persuasión, pero también como de convencimiento, ¿no? De consenso, en el que la misma sociedad pues interviene, ¿no? Es la misma sociedad la que tiene también un papel muy, muy interesante, muy relevante, porque es la que abraza, ¿no? Eso, digamos, ese sentimiento de nacionalismo. Yo entiendo la identidad nacional como todos esos elementos a través de los cuales uno puede sentirse parte de algo, de un ente, una entidad muy extraña pero muy novedosa en la historia, llamada nación. Entonces la gran pregunta, más que aquellos elementos que dotan la identidad nacional, o que la identidad nacional sería, ¿qué se entiende por nación, ¿no? En este caso, nación mexicana. Y insisto, aunque parece ser muy obvio, no lo es. De hecho, el término nación es un término bastante complejo, y aunque no lo crean, tampoco, o sea, históricamente tal vez es bastante nuevo el término. Ok, perfecto. Bueno, lo comentábamos hace un momento, el título del tema de hoy es y cómo utilizamos el pasado como tal, ¿no? Por ahí, investigando un poco, y ahora sí que viendo un par de documentales y también un par de reportajes, pues yo me encontré con algo que me pareció bastante importante, que es los hechos del pasado explican la manera en que el mundo funciona hoy en día, ¿no? Yo ponemos ejemplos rápidamente antes de entrar al aire, y hablábamos, por ejemplo, no sé, desde la misma bandera, por ejemplo, hasta incluso vamos a decirlo así, estos estereotipos que hemos tomado de dos eventos históricos que me parecen los más marcados a través de lo que es la historia o la construcción, como lo decíamos hace un momento, de lo que es la nación mexicana, que uno la conquista, que de ahí se desprenden bastantes ejemplos, desde la misma serpiente emplumada, el caballero águila, el guerrero jaguar, hasta la misma Malinche, el mismo Hernán Cortés, por ejemplo.
y cómo es que en estos días los estamos utilizando, ¿no? Hago referencia a estos porque, no sé, yo creo que se ha detonado un boom en los últimos años por parte de las plataformas para ver videos, como lo son, uno, las series, dos, los documentales, que cada vez están volviéndose más realistas, pues obviamente de la mano de la tecnología, pero que nos están poniendo cada vez, vamos a decirlo así, de forma más palpable, ¿no? La forma en que pues, estos personajes vivían, se veían, pensaban, actuaban, ¿no? Y pues, nos los están trayendo hacia el presente, ¿no? El otro pues sería como tal la Revolución Mexicana, ¿no? Que yo creo que también dotó de México de bastantes figuras e íconos. Uno, pues por ejemplo el bigote, dos, el sombrero. ¿Quién no recuerda el famoso billete de 10 pesos en donde pues encontrabas al buen Zapata? Y pues obviamente con eso te comprabas casi media tienda antes, pero las cosas han cambiado y ya no son así. Y rápidamente haciendo referencia al tema al tema de los dineros, como lo dirá por ahí algún conocido, ahora la campaña que está llevando a cabo pues el gobierno de México para poner en nuestros billetes otros símbolos bastante representativos, como lo es el ajolote, como algunas zonas arqueológicas, unos manglares que por cierto, por lo que yo he leído, no me consta qué tan cierto sea que hasta incluso han sido premiados por ser los billetes más hermosos del mundo, etc. Eso he leído, no me consta, ¿no? Pero pues, rápidamente, ¿ustedes qué nos pueden decir respecto de toda esta construcción de símbolos, de imágenes, que en este momento, ahora sí que uno, con la ayuda de la tecnología, y dos, pues, también con el del Estado-Nación, con el tema de los billetes, ¿qué efecto están teniendo como tal en los mexicanos? Okay. Pues mira, cuando me planteaste el tema me pareció muy interesante, muy relevante, porque además es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Mucho reflexionarlo. Curiosamente esto sale del plano de la historia en sí, pero raya más en una reflexión historiográfica, filosófica, ¿no? Todo para los que nos dedicamos a la historia. Me da mucho la atención cuando hablabas, por ejemplo, de estos símbolos de la conquista, ¿no? No, más que símbolos de la conquista, en realidad son símbolos que en la actualidad se usan aludiendo a la conquista, ¿no? Quiere decir que en la conquista se hayan utilizado esos elementos. Por lo tanto, eso nos lleva a esta primera reflexión. Cuando yo empecé a estudiar historia, yo considero que yo decidí ser historiador en el día que mi maestro de secundaria, Jorge Maldonado, llegó y nos dijo: la historia es la ciencia que estudia el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. Así es. Esa es como la visión más genérica de cómo se ve la historia. Lo que posteriormente uno va comprendiendo es que en realidad esa es una visión utilitaria de la historia, ¿no? Es decir, el pasado es una realidad tan grande que en realidad no se puede abarcar, ¿no? O sea, el pasado existe independientemente de que lo conozcas o no. Lo que sí puedes hacer es seleccionar algo de ese pasado, ¿no? Es decir, de toda la gran realidad que existe llamada pasado, hay ciertas cosas que tú estás interesado en traer a la luz, ¿no? ¿Por qué estás interesado en traer a la luz? Ahí es donde viene esa pregunta de ¿para qué? ¿El para qué lo quieres traer a la luz? Bueno, los historiadores lo queremos traer a la luz porque tenemos un interés científico, un interés particular, un interés quizás hasta emotivo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien de ese pasado lo extrae para tener algún fin, en este caso un fin político, ¿no? Por ejemplo lo de los billetes, ¿no? Los billetes es un ejemplo muy muy bueno, ¿no? La pregunta es uno ¿por qué de ese pasado extrae eso? Pero la otra pregunta es ¿quién lo trae? ¿Para qué lo trae? Y todavía más importante aún, ¿en realidad es el pasado o en realidad es una narrativa? Porque a fin de cuentas, en realidad lo que estamos observando no es tanto, sí es evidentemente una alusión al pasado, pero en realidad es un acto comunicativo. Y esa es la ironía de los que estudiamos historia. En realidad, estudiar la historia o hablar de historia, hablar del pasado, puede ser el producto de una gran investigación, de una gran serie de procesos que no tendrán sentido si tú no le das la forma de comunicación y narrativa. En ese sentido, los periodistas y los historiadores siempre tenemos mucha afinidad, porque al final lo que hacemos con todo ese conocimiento del pasado lo transformamos en una narrativa, y lo que estamos observando aquí es una narrativa. ¿Qué narrativa nos están diciendo cuando ponen al axolotl, por ejemplo? Entonces, yo lo que interpreto, porque a final de cuentas una narrativa refiere a otra narrativa que nos lleva a una interpretación. Entonces, lo que yo creo es que hay una intención de traer este pasado, pero no de esta manera folclórica tradicional, ¿no? A través de la cual nos hablaban de los dioses típicos
o nos hablaban de los guerreros águilas, sino que ahora quieren hacer alusión a un pasado prehispánico glorioso con elementos intrínsecos únicos propios, como es el axolotl, ¿no? Okay. Es un animal que además solamente puede existir en forma adulta en las condiciones del Valle de México, ¿no? Si lo sacas de ahí se convierte en salamandra. Es decir, hablar de lo único que es, ¿no? O sea, somos únicos, como la nación mexicana es única. Okay. Somos originales, pero también están trayendo a colación, y me parece que eso es lo que viene detrás de esto, también temas, por ejemplo, de ecología, ¿no? Temas de biodiversidad, temas actuales, pues, es decir, tratan de coordinar la gran agenda mundial en temas, por ejemplo, ecológicos, en temas de igualdad, en temas de respeto, de biodiversidad, de diversidad, etcétera, a través precisamente de estos íconos, ¿no? O sea, digo, por ahí para empezar y no acaparar el espacio. Mano, lo mismo. Te voy a decir algo que dicen mis paisanos allá en el barrio donde yo soy, en el barrio de la Cruz Huautla. Está muy canijo ese asunto, ¿no? Porque al final de cuentas, toda esta selección de elementos históricos que se traen desde el pasado hasta el presente, precisamente tienen una función política, tienen una función legitimadora, ¿no? Depende desde qué, desde qué espacio, desde qué institución, desde qué personajes utilizan este elemento y a la vez la construcción de un discurso, ¿no? Para la legitimación, de una institución, de un actuar sobre un cierto sector social, ¿no? A México no lo podemos percibir sin la población indígena y campesina, ¿no? Sí. Entonces, habrá que preguntarnos también cuáles son esos elementos que dentro de la política multicultural se están retomando para tratar de incluir discursivamente a estas poblaciones que históricamente han sido marginadas y que siguen siendo marginadas y que así van a ser marginadas, ¿no? Todavía. Pero discursivamente, ¿qué elementos se están utilizando? ¿Qué elementos históricos se están utilizando para, persuadir a la sociedad, ¿no? A la sociedad civil de otros contextos sociales más urbanizados, casi por así decirlos, ¿no? ¿Qué elementos, qué discursos se está utilizando con estos sectores sociales para decirles que mira, nosotros sí lo estamos haciendo caso, nosotros sí los estamos integrando, sí los estamos incluyendo, ¿no? Es decir, es muy complejo quizá partir solamente de verlo desde el presente, ¿no? Siempre se hace riguroso ir al pasado, ¿no? Porque en el pasado encuentras muchas respuestas que sí, como dice el compañero, todo depende de la perspectiva, el enfoque que se le va a dar a la construcción de una historia, pero pues la historia tiene eso, ¿no? Que tiene que partir de una postura meramente crítica para la reconstrucción de un acontecimiento, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a percibir y a vislumbrar otras problemáticas que a lo mejor en la sociedad civil, la población que no es muy afecta a la historia, pues no percibe, ¿no? Sí, así es. Fíjense que ahorita dos cosas me llamaron bastante la atención, y uno es discurso y otro es contexto, ¿no? El crear un discurso generalizado para que sea entendido dentro de todos los contextos que hay dentro de México, porque algo que platicábamos la ocasión pasada, y es que con este tema de los diferentes pueblos y culturas que llegaron a habitar México antes de la conquista, pues obviamente es que cada estado tiene, vamos a decirlo, su santo a quien rezarle, ¿no? Dicho de esa manera, y cada contexto, cada cultura, dependiendo la temporalidad o ahora sí que la época, pues también tiene, vamos a decirlo así, otro santo a quien rezarle, dicho de esa manera tan coloquial, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacer que un mensaje o un discurso pueda abarcar todos estos contextos que existen en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, los 32 estados, ¿no? Y lo platicamos hace rato poniendo un ejemplo bastante, pues no sé, anecdótico, ¿no? Pues lo que es el himno de cada estado, por ejemplo, ¿no? Que cada himno tiene sus elementos, ahora sí que bastante propios de la zona, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando nosotros integramos o cuando intentamos integrar una imagen, un símbolo dentro de un contexto en el cual no tiene peso, ¿no? Por ejemplo, a mí me asombra bastante, yo creo que en el tema de los billetes, haciendo rápidamente como retomándolo, es el dinero al final es dinero, ¿no? Y 50 pesos van a valer lo mismo que valen en el norte y en el sur que en el centro, ¿no? No sé, yo creo que también es
es darse cuenta de qué canales son los que se están utilizando para que el mensaje llegue de manera apropiada, ¿no? Bueno, esto de una manera más amplia, ¿no? Vamos a decirlo de una manera más masiva, ¿no? Pero ¿qué pasa con los contextos más, vamos a decirlo así, más locales, por ejemplo, ¿no? En el caso de Puebla, que pues ahorita yo creo que, pues tomándolo así de fácil y sencillo, es que pues, al menos los tres que nos encontramos hoy aquí en esta mesa, pues ya estamos muy habituados al contexto de la capital poblana, ¿no? Ya, no sé, por ejemplo, el tráfico del centro, las noches en el Zócalo, por favor, del Zócalo, digo, no sé, para ustedes, al menos en esta parte del país, ¿qué símbolos consideran son los que tienen más peso, o qué personajes o qué lugares? ¿A nivel nacional? No, ahorita estamos como en el tema local, ¿no? Aquí en Puebla. Aquí en Puebla. De entrada, los hermanos Cerdán, ¿no? Ok. Los hermanos Cerdán, la historia colonial, ¿no? Si nos vamos más atrás, la historia colonial. Puebla es de historia colonial, ¿no? Tuve muchos compañeros en la licenciatura que su primer digamos, objeto de estudio fue la historia colonial, ¿no? Las construcciones, la comida, que no está mal, ¿no? Está genial. Pero hasta dónde también eso nos imposibilita de vislumbrar otras problemáticas, ¿no? Como otros conflictos, quizás los llamados barrios de indios, ¿no? O de qué pasaba con la población indígena y campesina durante la época de la revolución, ¿no? Los alrededores, ¿no? Es decir, a veces nos centramos tanto en esta construcción de esta historia, por así decirlo, romántica, y evitamos adentrarnos o profundizar en otras dinámicas, en otros contextos donde hay tensión, donde hay conflicto, ¿no? Que eso es lo rico de la historia, pues, ¿no? No la historia plana, no la historia lineal, el continuum, decía Walter Benjamin, no esa historia lineal, no es historia que desde el presente te dices que así es y tiene que ser así, lineal, sin ningún ritmo, ¿no? Sino que tiene que haber tensiones, ¿no? Tiene que haber ritmos, tiene que haber variaciones, coyunturas, ¿no? Entonces yo creo que eso lo podemos vincular al menos con cómo se construye la historia desde lo local, ¿no? Cómo se sigue reproduciendo esta historia desde lo local, una historia pues llana, ¿no? Se los digo como chilango que viene que ha venido a Puebla a trabajar y que se ha empapado estos últimos años, ¿no? de precisamente de estas visiones. Y sí, efectivamente, Puebla sigue teniendo una visión muy central, una visión precisamente donde lo colonial domina y donde lo no colonial pues se desemboca en los hermanos Cerdán, desemboca en los ya conocidos próceres, que curiosamente son próceres de la patria que de una u otra manera se insertan en la historia nacional, es decir, la necesidad de decir, era poblano, pero tuvo una repercusión más grande. Entonces, ¿cuál es el tema con Puebla y su construcción de la historia desde lo local? Yo creo que es una idea de ver cómo Puebla se inserta dentro de la gran historia, dentro del gran concierto de la historia de México, ¿no? A veces lo hace muy forzado. Del tema de los hermanos Cerdán, pues bueno, fue un episodio que a final de cuentas no repercute, algunos me van a pegar, pero vaya, no repercute ni para bien ni para mal en la Revolución Mexicana. A fin de cuentas, el levantamiento maderista es un levantamiento en el norte, ¿no? Que no tiene, que aquí en el centro sur no tiene una gran repercusión. Lo que me parece que se está perdiendo, tanto discursivamente como en la parte, digamos, de la investigación, incluso de la formación de la identidad poblana, pues son espacios privilegiados, ¿no? El estado de Puebla, por ejemplo, Yoshusla, donde se firma el plan de Ayala, sí, que curiosamente se firma en Puebla, no se firma en Morelos, ¿no? Y donde pues el plan de Ayala es simple y sencillamente, junto con los sentimientos de la nación, los dos documentos más avanzados de la época en cuanto a una verdadera revolución social, o en cuanto a la ambición de una revolución social, cosa que no es menor. Otra cosa que, por ejemplo, está dejando Puebla de lado digamos, observando solamente lo que pasa en la capital, pues es lo que ocurre en sus áreas periféricas. No nos vayamos más lejos. Tehuacán, Cuicatlán, pues es un espacio mixto, ¿no? de reserva natural y de patrimonio de la humanidad,
donde curiosamente, precisamente por esa declaratoria, existe una serie de tensiones con los propietarios, ¿no? Y con los campesinos despojados precisamente por la declaratoria, pero a fin de cuentas, bueno, sigue siendo un espacio donde a veces Puebla Centro no observa pues esa parte, ¿no? Y toda esa parte. Otra cosa que a lo mejor Puebla no está observando bien dentro de sus íconos y de formación de identidad local, pues es su pasado prehispánico. El pasado prehispánico que se sigue ligando mucho a la conquista, pero bueno, el pasado prehispánico aquí desde el preclásico, no nos vayamos más lejos. En la Casa del Mendrugo tenemos restos humanos de más de 3.000 años de antigüedad de la época olmeca, ¿no? Entonces, no nos vayamos, digamos, no tenemos tampoco que salir de Puebla capital para encontrar esas expresiones. Y finalmente, otras expresiones que son mal utilizadas, me parece, como lo es el 5 de mayo. Okay. Pues el 5 de mayo es simple y sencillamente la creación de la nación mexicana, pero no se explota de esa manera, no solo se explota como le ganamos a los franceses y ya, ¿no? cuando la trascendencia me parece mucho más amplia. Sí, así es. Bueno, abordo el tema de lo local por una razón. No, por ejemplo, en un reportaje que yo veía, pues, ahora sí que por ahí en televisión y después investigando un poco más, hablaba también y lo comentábamos, ahora sí que tras bambalinas, muchísimo antes de entrar al programa, y decía que pues también el revivir algunas imágenes, algunos símbolos, algunas ideas también, y pues obviamente enaltecer, como lo venía comentando también, estos lugares que se encuentran fuera de la periferia. Muchas ocasiones cae, vamos a decirlo así, y voy a decirlo tal y como el texto que leí lo decía, en el tema de la resistencia, ¿no? En el tema de la resistencia de quizá personas de comunidades pues indígenas, como bien lo comentabas, para volver a poner, vamos a decirlo así, en la vista de la gente o en el mapa, si lo queremos ver con esas palabras, pues toda esa historia que, como bien ustedes comentan, pues se encuentra ahí, pero a la cual no le hacemos caso, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que a mí me llama bastante la atención es que Puebla, al ser una ciudad en la que pues, puedes encontrar una oferta educativa bastante amplia, ¿no? O sea, me refiero a que pues, Puebla es muy llamada la ciudad de las universidades, por ejemplo. Pues obviamente te encuentras de todo un poco, ¿no? Te encuentras de todo un poco, pero encuentras vamos a decirlo así, a cada grupo, dependiendo de cada estado, algunos, no todos, ¿no? Intentando resaltar, vamos a decirlo así, la riqueza del lugar en donde viene. Pero ¿qué tanta atención le ponemos? Esa es como una pregunta que yo se me he venido haciendo desde hace algún tiempo. ¿Qué tanta atención le ponemos y qué tanto nos dejamos, vamos a decirlo así, absorber por el entorno que tenemos, ¿no? Por los símbolos que nos están diciendo? ¿Sabes qué? Pues en este momento pues estamos en mayo, lo que decía, ¿no? 5 de mayo, ¿sabes qué? Vamos a caminar por el centro, la casa de los hermanos Cerdán. Y no sé, se me ocurren algunos otros ejemplos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de ese grupo de personas que sigue intentando, a través, por ejemplo, de expresiones como lo es el arte, como lo es la cultura, revitalizar ese tipo de símbolos, ese tipo de imágenes? Yo creo que es una tarea titánica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos estos símbolos de los que hablaste son imposiciones del Estado, es decir, son posiciones de poder. Hay un estado que pretende ser sinónimo de nación. No es lo mismo Estado-nación, pero pretende ser lo mismo. Es decir, el Estado pretende ser sinónimo de la nación y por lo tanto pretende involucrar e incorporar en el imaginario los símbolos. Pero el Estado, a diferencia de estos personajes que tú dices que quieren resaltar otras cosas, el Estado pues tiene dos aparatos que no tienen los demás. Uno, pues el aparato comunicativo estatal, que no necesariamente me refiero a medios de comunicación. O sea, a fin de cuentas el Estado tiene todo el aparato de salud, de infraestructura, de esto, de aquello. Entonces ellos es muy fácil imponer sus símbolos, ¿no? O sea, simple y sencillamente yo te doy salud, pues tienes que adorar a Carmen Cerdán, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. O sea, el aparato de Estado simple y sencillamente te dice que, y cómo lo ejecuta, bueno, pues con todo, valga la redundancia, pues con todo el aparato de Estado y todo lo que implica ser el Estado. Y por otro lado, pues el Estado es coercitivo, tiene los medios, tiene los medios coercitivos para decir, no estoy diciéndote que te va a poner un latigazo para que adores a los hermanos Cerdán, pero sí tiene la facultad y sí tiene el poder legítimo, teóricamente hablando, ¿no? para decir, si esto no me gusta, lo considero entonces algo que debo reprimir y que debo ¿cómo se dice? Pues que debo aplicar la fuerza del Estado, ¿no? A final de cuentas, recuerden que hay símbolos
que son contraestatales también, y el Estado, por definición, lo primero que tiene que asegurar pues es su supervivencia, y todo aquello que amenace al Estado, particularmente los símbolos, pues simplemente son suprimidos por el propio aparato de Estado. Eso fue lo que pasó, hecho, con Zapata. O sea, estaba el billete de Zapata, ¿no? De los 10 pesos, y viene el movimiento zapatista en 94, pues va para atrás, ¿no? Va para atrás el billete. Ok. Sí, está bueno eso que me estás diciendo, sobre todo porque forman parte de las resistencias todas estas manifestaciones que a lo mejor quedan fuera también del control estatal, ¿no? Ok. Porque como te decía, no hay, digamos, una dominación pura, y nunca la va a haber, porque siempre van a existir manifestaciones de resistencia, ¿no? De coerción, de interpelación, de impugnación de ciertos sectores sociales, ¿no? Que buscan su propio reconocimiento. Pues es una lucha, una constante tensión entre ambos, ¿no? Y yo creo que ahí está mucho también la riqueza y del rescate también de la memoria, ¿no? La memoria no como un acto de recordación, o sea, no como un mero acto de que trae desde el pasado una serie de imágenes, digamos, vagas, y sino la memoria como un acto que te lleva a resistir contra estos constantes intentos de dominación del mismo Estado, ¿no? Y como lo dices, ¿no? De sus distintos aparatos, ¿no? Como lo decía ahí un teórico, el Althusser, ¿no? Los aparatos ideológicos del Estado, decía, ¿no? Todo esto que no percibimos, pero que vamos abrazando gradualmente, y lo vamos entreyectando en nuestra propia forma de vivir, en nuestra propia forma de ver el mundo. Entonces, y pasa algo muy curioso, porque muchos a lo mejor, igual como dice aquel compa, ¿no? me van a criticar o me van a mirar feo, ¿no? Pero Puebla, digamos, tiene una cuestión, un discurso muy, muy curioso, un tanto dicotómico, porque por un lado está la vanaglorización de este pasado prehispánico, con Cholula, ¿no? Uh-huh. O Tehuacán, ¿no? Con el Valle de Cuicatlán, con la cuna del maíz, ¿no? Coscatlán, la cuna del maíz. Pero por otro lado, digamos, en un plano más central, local aquí de Puebla, la herencia es europea, ¿no? Es decir, o sea, tú llegas y lo primero con lo que te encuentras es este discurso del pasado europeo, de este discurso del pasado colonial europeo, donde todavía se intenta dar como o seguir en este rastreo de quiénes son y quiénes no son descendientes de, ¿no? Entonces es algo muy curioso, porque al final de cuentas Puebla ya creció muchísimo. De aquí a 20 años que yo llegué aquí a la ciudad de Puebla, ha crecido bastante, y todo eso se va difuminando. No obstante, sigue todavía la reproducción de este mismo discurso, pues, ¿no? O sea, sí somos mexicanos, pero no todos somos iguales que otros, pues, ¿no? Es decir, yo soy mexicano, pero soy descendiente de español, ¿no? Y tú eres mexicano, pero descendiente de indígena. Entonces no somos iguales, pues, ¿no? Ok. Entonces eso es algo que a veces pudiera provocar un poco ahí como de escozor en algunos compañeros, en ciertos sectores sociales, pero es la realidad, ¿no? O al menos la realidad que podemos percibir, ¿no? En esta realidad que opera cotidianamente, ¿no? Sí, así es. Algo que también, por ejemplo, desde el área, ahora sí que a la que yo pertenezco, que es como tal comunicación, algo que de unos años para acá, no muchos, tal vez 3, que es obviamente antes de pandemia, que ya el tema de las redes sociales, los dispositivos móviles venían, vamos a decirlo, pegando con tubo, y que ahorita por pandemia se vio forzada a avanzar a pasos agigantados. Pues obviamente veníamos viendo una variedad de discursos, ¿no? Los discursos que te ofrecen las plataformas en donde puedes ver películas, las redes sociales, la misma televisión abierta, la misma radio, las versiones digitales de estos medios como tal. Para ustedes, ¿qué tipo de discurso es el que sigue prevaleciendo como pues como la mamá de los pollitos, si lo queremos ver con esas palabras? De manera muy personal, para mí sigue siendo la televisión, ¿no? Y de manera, vamos a decirlo así, ya en este futuro tecnológico, pues las redes sociales. No sé ustedes qué opinen. Pues la televisión, yo creo que la televisión es permanente, ¿no? Es constante. Igual los medios de comunicación, la radio, pero creo que fuera de verlo, digamos, en un plano de medios de comunicación, está la misma reproducción de un discurso, ¿no? Es decir, que sí se promueve
que sí se, mejor dicho, que sí se divulga desde estos medios de comunicación, pero que se introyecta en ciertos sectores sociales y que a partir de ahí se va reproduciendo. Llámense algún grupo religioso, llámese escuela, universidad, calle, vaya, estamos empapados constantemente de estos discursos que van reproduciendo y que nos dicen que así tiene que ser, digamos, nuestra conciencia sobre lo mexicano, ¿no? Sobre nuestra percepción de la democracia, sobre nuestra percepción de la política partidista. Es decir, no está cerrado, pues, digamos, es como como lo decía el Marx, ¿no? Al final de cuentas, todas las barreras que se le interpongan al capitalismo, pues van a ser absorbidas, ¿no? Entonces, no es que directamente se les aniquile, sino que simplemente son absorbidas, incorporadas por el mismo Estado, por el mismo, digamos, en este momento este Estado neoliberal, aunque digan que ya se acabó, no se ha acabado. Entonces, son absorbidas y se les da un viraje, ¿no? Para seguir legitimando, digamos, un estado de dominación, un grupo hegemónico partidista, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, más allá de los medios, creo que es un discurso, ¿no? Es un discurso que legitime, y para eso pues también se ocupa mucho la historia, ¿no? ¿Qué decías? La fenomenología de los medios de comunicación, que a mí me parece por demás históricamente una historia interesantísima, tiene que ver, creo, con dos factores. Una es con la capacidad técnica tecnológica para reproducir, ¿no? Es decir, con la tecnología, pero también con la capacidad de recibir del receptor. El receptor no solamente tiene que ver con la capacidad de tener el aparato, sino también con la capacidad de procesar la información. Es decir, tú puedes comprar un periódico, pero a lo mejor no sabes leer bien. Entonces tiene mucho que ver con la capacidad de emisión y con la capacidad, evidentemente, de recepción. En ese sentido, la historia de los medios, bueno, pues avanzaba casi a la par que el Estado, ¿no? El Estado, o sea, tú podías poner un periódico, pero el Estado podía ponerte límites, trabas, podía cooptar tu libertad de expresión, cosa que lo hizo. Pues yo por eso le digo el fenómeno Raúl Velasco, ¿no? Raúl Velasco te decía qué vas a escuchar, cuándo escucharlo, qué es música, qué no es música, ¿no? Y cuando él diga que no es música, te puede humillar en frente de todos, ¿no? Y ese es el fenómeno Raúl Velasco, ¿no? Y lo hizo muchas veces. De ahí, por cierto, punto y aparte, pues las resistencias musicales que hubo en los años 80, sobre todo, ¿no? Sobre todo en los espacios urbanos, en la Ciudad de México, pues lo tengo muy claro, ¿no? Como Rocotitlán, de donde a Dios gracias salieron grupos como los Caifanes, o como Café Tacuba, o como La Maldita Vecindad, ¿no? Pero originalmente tenía mucho que ver con eso. ¿Qué pasa cuando el medio de emisión es también el medio de recepción? Llámese las redes sociales. Tú tienes un medio de emisión y al mismo tiempo tienes un medio de recepción. Entonces, se sale de control, ¿no? Y aunque los estados quieran ponerle control, la verdad es que la palabra viralizar, por eso es que se volvió tan clara con el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, yo sigo creyendo que la televisión sigue siendo la madre de los medios de comunicación por una cuestión sociológica, independientemente de que yo ya no veo casi la televisión, veo redes sociales o veo plataformas, pero la realidad es que la mayor parte de la población de México, pues lo que tiene acceso es a la televisión y a la radio. Entonces sigue viendo los programas matutinos, sigue viendo las fórmulas consabidas del programa matutino, de la emisión de la tarde, de las series, de las telenovelas, la emisión de la noche, sigue existiendo porque sociológicamente pues no todos tienen el acceso. Pero los que sí tienen acceso son los más gritones. Es decir, los que tienen o tenemos pues acceso a los medios de comunicación, curiosamente somos los más gritones. Somos los que por cualquier cosita levantamos la voz, mandamos un Facebook y puta, se vuelve viral, y entonces parece ser que toda la sociedad mexicana lo comparte. Entonces yo mi respuesta sería esta: si bien la televisión sigue siendo la madre de esto, yo creo que las redes sociales, más que del emisor y el receptor que puede ser uno mismo, yo diría que es la plataforma, la fuerza de la plataforma. Es decir, hay, por lo menos yo he distinguido, puedo tipificar 3 tipos de plataforma. La plataforma, perdón si lanzo el comercial, pero la plataforma Facebook, ¿qué es lo que te permite? Lo que te permite es hacer una compartición amplia, ¿no? De una imagen con un video, con una historia, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es, digamos, el primer tipo. El segundo tipo es lánzame una imagen y que sea imaginable, ¿no? El modelo de Instagram. Que se ha combinado con el modelo tiktokero, ¿no? De lánzame un pequeño movimiento, es más o menos, pero es eso, bótame una imagen y que la imagen hable.
Y la otra que me parece que es la más compleja pero la más poderosa es la diplomacia del Twitter. Okay. Yo le llamo así porque haciendo alusión a Donald Trump, los americanos han tenido por lo menos 3 tipos de diplomacia, ¿no? La diplomacia del dólar, la diplomacia del Big Stick y la diplomacia del Twitter, ¿no? La diplomacia de la anexión fue la otra, perdón. Entonces, la diplomacia del Twitter me parece que es la más, fenomenológicamente hablando, la más complicada, pero la más poderosa, porque a través de 140 caracteres te pueden lanzar una idea y trayendo a colación esta película de Inception, ¿no? Se te queda, y cuando ese mensaje tan corto se te queda, lo das como realidad y ahí se quedó. Entonces sí, claro, la fuerza de quien lo redacta, ¿no? Y la fuerza del personaje. Si yo redacto algo que a lo mejor te puede impactar, pero a 3 personas, no importa, pero si lo dice o algún político, si lo dice Donald Trump, si lo dice algún estrella, pues bien se queda. Y el Twitter me parece que es la más poderosa de las plataformas. Ok, acabas de comentar algo que me pareció bastante cierto, y me gustó mucho cómo se mencionó y cómo se escuchó, que una imagen hable, ¿no? Yo creo que es regresar rápidamente al inicio de esta charla, y es encontrar la receta secreta, dirían por ahí, para hacer que una imagen te pueda transmitir ideas, sentimientos, y que también, vamos a decirlo de esta manera, la palabra se me hace un poco drástica, que hasta incluso te pueda adoctrinar, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Me gustaría preguntarles algo, y ya es como un tanto personal, dependiendo del contexto de cada uno, porque obviamente determinadas imágenes, símbolos, pues obviamente tienen fuerza y poder, pero depende mucho en dónde, vamos a decirlo así, de dónde las hayas tomado, o quién te las haya inculcado, o cómo es que las hayas obtenido, ¿no? Por ejemplo, rápidamente haciendo mención, pues yo soy del estado, del vecino estado de Tlaxcala, aquí pues del DF, actualmente Ciudad de México, y del hermano estado de Oaxaca. Nos van a decir en mundos poblados ya andan hablando. Controles, sí. No, pero yo creo que pero rápidamente haciendo un paréntesis sobre esto, yo creo que es de esa manera en donde puedes obtener un análisis un tanto más frío de la condición y de lo que sucede aquí, ¿no? Porque pues obviamente, pues, si fuéramos poblanos, estaríamos con el chip de no, es que Zaragoza, no, es que este rollo, no, es que aquí, no, es que los hermanos Cerdán, no, no, es que los cholultecas, y no sé, me puedo seguir con 1000 ejemplos, ¿no? Es que el queso de Chipil es el mejor, por ejemplo, ¿no? Pero pues obviamente dependiendo de nuestro contexto, de nuestra zona geográfica, es que nosotros tenemos, vamos a decirlo así, un símbolo, una imagen, un lugar que pues obviamente nos ha dotado, 1, de identidad, 2, de ideología, y 3, hasta incluso de una visión del presente y también del futuro, ¿no? Porque pues no sé, de manera muy personal, yo a veces sí, comprendo mi presente, comprendo mi realidad, pero estoy pensando en mi futuro, en el lugar de donde yo vengo, ¿no? Es un ejemplo muy personal, ¿no? No sé, si nos gustaran comentar cómo perciben la realidad dependiendo de su lugar de porvenir, y tomando en cuenta pues todos los contextos que tenemos aquí en la ciudad de Puebla. Pues ahora sí que como chilango, ¿no? Cuando te dije la otra vez, sí, efectivamente, a veces tomar distancia te puede tener sus ventajas y puede tener sus desventajas. A veces uno pierde sensibilidad, o sea, a veces uno por no ser del espacio, bueno, pierde sensibilidades, y a lo mejor uno puede omitir o puede herir susceptibilidades precisamente por no tener esos contextos, o lo hace tener un cuidado excesivo con ciertas cuestiones que a lo mejor podrían. O sea, por otro lado, también te hace tomar una distancia para eso. Lo que yo les platicaba hace rato de que si yo fuera o si yo tuviera alguna actividad rectora de qué símbolos se pueden explotar en Puebla, pues yo ya cejaría de usar los tradicionales y me abocaría a usar los otros. Un poco como esto del axolotl, ¿no? Uh-huh. Que curiosamente yo estaba pensando, la gran maquinaria del Estado es tan poderosa que te puede decir, el axolotl es mexicanísimo. El problema es que el axolotl ni siquiera es mexicanísimo, es demasiado Xochimilca. O sea, ¿cómo le hacemos para hacer que un sonorense, ¿no? Pues adopte el axolotl como parte, pues, de su identidad? Y ese digamos es el poder de esa imagen. Además que es una imagen muy bonita, ¿no?
O sea, yo te diría, hay por lo menos 8 especies de México que bien pudieran estar en el billete, ¿no? Sí, el monstruo de Gila en Sonora, o la mariposa monarca, o el quetzal, o cualquier otra imagen, pero de ahí pues esa imagen es esa fuerza del poder, ¿no? Entonces sí, perdón, volviendo otra vez a la pregunta original, yo te diría eso, ¿no? Puedes tomar la distancia a veces es sana, la distancia a veces te hace ver perspectivas que quizás siendo del espacio propio no es. O sea, a lo mejor tú vas a Ciudad de México y me dices, es que no te habías dado cuenta de esto, y a lo mejor yo digo, pues no, porque siempre he vivido aquí y no paso por ahí todos los días, ¿no? Exactamente, ¿no? Me dicen, es que tú caminas muy rápido, ¿no? Siempre me han dicho eso, que yo camino muy rápido, cuando en realidad todos los chilangos caminamos así, porque vivimos la vida loca. Pero bueno, No, pues ya vamos para allá, aquí también en Puebla, ¿no? En friega todos los días, andas caminando rápido, comes rápido, todo lo haces rápido, ¿no? Sí. Una anécdota ahí rápido, un hermano mío le preguntó a mi hija más pequeña, ¿no? Mi hija estaba muy pequeña y le dice, ¿y a qué horas entras a la escuela? Voy a llegar tarde. ¿No? Esa fue la respuesta de mi hija. Entonces, es muy interesante y sobre todo importante retomar como las perspectivas que a veces desde fuera, que personas de fuera digamos de un plano local pues tenemos, ¿no? Digamos, ya tengo mi perspectiva yo sobre cómo funciona o cómo opera, digamos, este discurso en Puebla sobre los símbolos históricos, los símbolos patrios, los lugares simbólicos, etcétera, ¿no? En un plano más de donde yo soy, también trato de hacerlo, ¿no? Como que este proceso que experimenté de emigrar a otro lugar me hizo ver desde afuera cosas que a lo mejor para la población que está cotidianamente ahí inmersa, pues no percibe, ¿no? Y hacerlo quizá desde una forma crítica, no criticona, criticones somos todos, sino una forma crítica, ¿no? De todas aquellas dinámicas en tensión y todas aquellas problemáticas que se generan a raíz de la operatividad, sí, del Estado, pero de otros, otros órganos, otros dispositivos, ¿no? que la misma gente y que uno mismo a veces no percibe, ¿no? Llámese ideología política, llámese política partidista, etcétera, ¿no? Llámese democracia, pues, ¿no? Que es algo de lo que estamos empapados todos, y es algo que también forma parte también de una construcción histórica, ¿no? Porque la democracia es la gran herencia de la Revolución Mexicana, ¿no? Sin la Revolución Mexicana no hay democracia y no tenemos este sistema político que tenemos ahorita. Pero es decir, a partir de donde también estamos construyendo todas estas nociones, patria, ¿no? Patria, democracia, nación, Estado, es decir, desde dónde las hemos construido, desde dónde se nos han inculcado, y nos vamos a dar cuenta que también nosotros en esta construcción, en nuestra propia idea de estas nociones, tenemos algo de esa misma operatividad y de esos mismos intentos de dominación que se han tratado de llevar a cabo constantemente en la sociedad, ¿no? Sí, así es. Rápidamente, ¿algún discurso memorable que ustedes recuerden que digan, ay, esto aún lo recuerdo y aún me sigue generando? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay ciertas ocasiones en que cosas suceden y a veces no las percibimos a la misma magnitud ¿no? Por ejemplo, algo que yo sí les podría comentar y tiene que ver con medios de comunicación fue esa, pues no imposición, pero sí el decir, ¿sabes qué? El Estado mexicano está representado por un presidente electo por los ciudadanos, al cual se le debe respeto de la misma forma que el Estado-Nación. Y fue una ocasión que Adal Ramones hace mofa de Vicente Fox, cuando Vicente Fox ya se había sentado como presidente, ¿no? Y recuerdo muchísimo ese programa, yo lo estaba viendo en vivo, y veo como Adal pues empieza a hacer mofa de como tal, de Vicente Fox, y terminando el sketch, le llama, ¿no? Y ¿a poco sí está en la línea? Y él dice, Adal, etc, ¿no? Pero es ahí en donde la imagen como tal de un presidente, yo dije, ¿sabes qué? La imagen de este hombre se respeta, ¿no? Como tal.
Esa es, vamos a decirlo así, uno de los símbolos que al menos para mí, hasta la fecha, a pesar de que hay muchas críticas a veces de parte de muchísimos grupos o personas hacia los que tenemos como presidentes de la nación o los que han sido presidentes de la nación, ese minuto y algo en la televisión a nivel nacional, la mamá de los pollitos, como yo le digo, para mí fue el de ese símbolo tiene peso, ¿no? De manera muy personal. No sé ustedes ¿qué opinan al respecto? Ahorita que dices esto de don Vicente, pues que no se nos olvide que antes de ser presidente de la República, este cuate utilizó un montón de medios de comunicación masiva, de los más media, para promocionar su imagen. Y una de las estrategias que llevó a cabo, sí, llámenle populismo como quieran, es su intervención en diferentes programas cómicos, cabrón. Apareció con Eugenio Derbez, no sé si con Adal Ramones, sí. Apareció en varios, ¿no? Y aparecía con el Armando Hoyos, ¿no? Y eso le fascinaba a la gente, ¿no? O sea, desde ahí se fue proyectando, pero ahorita que dices, ya es presidente, ya no se puede, cabrón, ¿no? Entonces, es decir, cómo utilizamos el discurso, cómo utilizamos la imagen, pero también cómo la misma población se acostumbra a ello, ¿no? Porque así tiene que ser, dicen, ¿no? No lo sé, es cierto. Dicen que así tiene que ser, que te tienes que habituar, ¿no? Pero bueno, regresando a esta pregunta que tú planteas, híjole, creo que desde que somos niños nos empiezan, digamos, como a bombardear de diferentes símbolos, lenguajes, discursos, representaciones y todo, y desde la escuela, que van enfocadas a la construcción en nosotros de lo que llamamos patria, ¿no? Que es una noción meramente muy subjetiva, ¿no? De la patria, del amor, de la bandera, del amor a ser mexicano, de desfilar el 15 de septiembre. De nuestros héroes nacionales, sí, exacto, de nuestro pasado glorioso. Es la vinculación de este discurso meramente político, ¿no? Con los sentimientos. Porque ahí está el amalgamiento, ¿no? de cómo opera también la sociedad mexicana y por qué sigue, digamos, en una dinámica como la que tenemos ahorita dentro de un sistema político, digamos, democrático, ¿no? Es decir, yo todavía conozco a gente o he escuchado a personas que dicen, es que lo hago por amor a México. ¿Y por qué votaste por tal, no? Es que es por amor a México, porque soy mexicano y amo mi país, ¿no? Y porque sé que es el mejor. Cuando dentro de estas dinámicas frías, no intervienen sentimientos, interviene la lana, ¿no? Interviene negociaciones, intervienen otras dinámicas que están fuera de nuestra propia subjetividad como personas, como individuos, ¿no? Entonces, ahorita que dices, ¿recuerdan algo? Recuerdo un montón, ¿no? Desde mi misma escuela a la que yo iba, desde el mismo kinder, desde la misma primaria. Y lo que más recuerda son los castigos, ¿no? Es lo gacho, ¿no? Que te portas mal y te llevan a la dirección y el director en ese tiempo de la escuela primaria a la que asistí, voy a dar los datos para que mis compas que me escuchan sepan quién es, no es cierto, ya lo quieren volver ícono, mano, pues te portabas mal y te hincaban frente al nicho de la bandera, ¿no? Estaba la bandera, te hincaban y, ¿no? Porque te tenías que portar bien, no por Dios, no por ser buena persona, no, sino por amor a México, ¿no? Yo creo que eso es algo que pues va marcando, ¿no? Que va marcando y que a lo mejor pues se interioriza, ¿no? Se interioriza y sigue reproduciendo, quizá ya no con la bandera enfrente, ¿no? Pero es algo muy tremendo de cómo existen diversos mecanismos en diferentes niveles, ¿no? Porque el Estado opera en diferentes niveles, no opera parejo en todos, ¿no? Ese del que yo te estoy mencionando es uno, pero después ese que sigue y después el que está arriba, hasta llegar a las altas esferas, digamos, de los círculos políticos de México, ¿no? Mira, estoy pensando si hay algún discurso. A mí, yo recuerdo eso de Vicente Fox. Y yo te diría, ¿por qué un presidente tiene que bajar a decirle eso? Yo al revés, yo creo que
yo creo que en realidad ahí terminó de darle al traste a la figura presidencial, si es que realmente una figura respetable. Mira, hay dos discursos que me han llamado la atención estos últimos años. El primero no es un discurso, digamos, estructurado, pero sí un discurso que está muy interiorizado cuando me tocó vivir en Alemania en el 2014. Okay. Me tocó estar en Berlín, estudié el doctorado en Berlín cuando Alemania es campeón en Brasil. Okay. De hecho, me toca ver la goleada contra Brasil y a los alemanes celebrar y luego decir unglaublich, o sea, no, esto no puede ser. Pero bueno, me toca ver cuando Alemania se corona campeón y bueno, pues salí a caminar con todos los alemanes a ver hacia la puerta de Brandenburgo, ¿no? Una gran pared de gente caminando, celebrando, etcétera. Pero lo que más me llama la atención, ni una sola bandera. No había una sola bandera. ¿Por qué les digo esto? Porque más o menos a la par de lo que estaba ocurriendo esto, recuerdo que hubo un tema en Cataluña, ¿no? Donde este tema de declarar la independencia, y entonces empiezan a sacar todas las banderas catalanas. Barcelona se llama de banderas catalanas, y entonces llega una gran crítica así de que ¿cómo es posible que saquen banderas? Y yo les decía, en Alemania no sacaron banderas y en Cataluña los critican por usar las banderas, cuando en México todos nos amarramos a la bandera como Juan Escutia, ¿no? Con un discurso nacionalista, o sea, no. Exacto. Y cuando me acuerdo cuando en Rusia un chavo se le ocurre como mancillar a la bandera y todo ese rollo, les digo, parece un trapo, pero bueno, no me vayan a pegar, es mi percepción. ¿Por qué me llama la atención? Le preguntaba a mis cuates, es que el horror del fascismo en Alemania y en Europa en general tiene mucho que ver con esas banderas, ¿no? Con abrazar esas banderas, y ese nacionalismo exacerbado no está bien visto en Europa. En Estados Unidos y en México es lo contrario. En Estados Unidos tú ves las películas de Rocky y ves cómo Apolo Creed está ataviado en sus el Rocky con su boxer de bandera, en sus calzones de bandera, y cómo nosotros nos metemos ahí, todo ese rollo, ¿no? Entonces ahí lo que me llama la atención es el discurso de lo nacional, cómo se expresa lo nacional. No es un discurso articulado, pero me parece que es muy claro en dos lados muy distintos del océano, y que tiene que ver con cómo se ha concebido el pasado. Uno ha concebido el pasado fascista que no debe volver con esas expresiones ultranacionalistas, mientras que en América, al revés, las expresiones nacionalistas son las que dotan de sentido a nuestra identidad, ¿no? Entonces, ese es uno. Y te voy a contar otro muy personal que me pasó hace relativamente poco en Tehuacán, cuando vino el préstamo de las piezas que se fueron a la Grandeza de México. Solamente hubo grupos que se opusieron, entre ellos hubo un grupo muy particular en el que un representante llega y me da un discurso larguísimo en náhuatl, ¿no? Entre el discurso que me da en náhuatl y la mentada de madre que me da, porque sí notaba cuando me decía, cuando me mentaba la madre, aunque fuera en náhuatl, uno no es tonto, termina y me dice, ¿entendiste algo? Yo le dije, no, porque no hablo náhuatl. ¿Cómo que no hablas náhuatl? Lengua originaria, lengua milenaria, lengua esto, lengua aquello. Y le respondo, danega yidividua. ¿Qué? Y le dije, ¿no habla usted zapoteco? Lengua milenaria, lengua originaria, lengua acá, lengua allá. Yo no se lo dije en ese momento, pero el náhuatl es una lengua que también colonizó, el náhuatl es una lengua que dominó, el náhuatl es una lengua que incluso en espacios mayas, zapotecas, mixtecas, mijes, sigue teniendo toda la toponimia, es una lengua dominadora. Y a fin de cuentas la conquista fue eso. Obviamente no se lo dije, ¿no? Y si ustedes quieren saber lo que le dije en zapoteco, le dije, ven aquí, cáscara de plátano, porque es lo único que sé de zapoteco. Y es lo que la abuela de mi padre le decía, porque mi papá era muy flaco, y para dormirlo le decía, vente a la hamaca. Entonces le decía, ven aquí, cáscara de plátano, como si le ven aquí, flaco, ¿no? Danega, es lo único que sé de zapoteco, ¿no? Obviamente me entendió de haber querido que le dije algo muy trascendental. No sé exactamente si me creyó o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que voy y me llama mucho la atención es que así como hay discursos que tratan de reivindicar estos, también hay discursos, perdónenmelo, bien chabacanitos, como que me dio este sujeto, diciéndome, como yo hablo náhuatl de una lengua originaria, entonces soy mejor que tú, cuando en realidad subyace un discursito, ¿no? de falsa modestia y de superioridad, ¿no? por querer proponer algo. Ahora sí que a lo mejor algunos me van a criticar por esta crítica, ¿no? Pero esos dos discursos son los que me han llamado la atención en cuanto a este tema de identidad. Pasa algo bien interesante. ¿Sabes qué pasa acá con eso que me estás diciendo? Que estos discursos que a veces intentan vestirse, que digamos, de resistencia, se están mezclando con estas corrientes del New Age, ¿no? Sí. Con esta corriente, con esta onda del New Age, de sacralizar
y de nombrar como prehispánico puro ancestral milenario a cualquier muestra o práctica de la población indígena que a lo mejor lo hace por necesidad, ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces es la línea entre la resistencia y estos discursos que construyen un pasado idealizado, romántico, puro, es muy delgada. Entonces, híjole, o sea, y porque te lo digo porque a veces comparto espacios o diálogos con otros compañeros que están en esta misma onda del estudio, no indigenistas, sino del estudio de lo indígena, de las manifestaciones indígenas, ¿no? Y a veces no sabes en qué momento están ya como metiéndose un poco en estas ondas de es que éramos buenos, es que éramos santos, es que éramos puros, es que ¿qué nos pasó? Éramos y yo en esta onda todavía quizá marcar un poco, digamos, un diálogo un tanto crítico. A veces me abstengo de no expresarme, ¿no? Porque puedo trastocar a lo mejor sensibilidades, ¿no? Y se vayan a enojar. Pero pasa mucho esto, pues, en esta construcción moderna de la nación, de la patria, del nacionalismo, ¿no? Se le está dando, y también apoyado por un discurso, digamos, llámese política multicultural, ¿no? Se le está dando un peso a ciertos sectores que se autonombran como los portavoces de ciertas comunidades históricamente marginadas, ¿no? Cuando no, lo que no nos damos cuenta es que detrás de estos grupos también existen una cantidad de intereses económicos y políticos tremendos, ¿no? Llámese instituto indígena, como tú quieras llamarle, te digo porque lo he visto, lo percibo, me doy cuenta de eso, ¿no? De cómo, por un lado hay un discurso de defensa, de protección contra... desde espacios académicos, por cierto, académicos políticos, de defensa contra lo indígena, lo puro, lo ancestral, pero por otro lado, ¿quiénes son? ¿No? Son llamados intelectuales orgánicos, ¿no? Que tienen sus propios intereses y que buscan posicionar también a sus propios grupos, ¿no? Dentro de una institución, una organización de corte, digamos, estatal o gubernamental. Entonces, sí está muy complicado. Sí, así es. Se tocan telas muy sensibles a veces. Como lo dices tú, líneas muy delgadas. Sí, mano. Entonces, pero pasa mucho eso, por eso me acordé, ¿no? De cómo... soy nahuatl, sí, pues chido, ¿no? Y tú te sientes mexicano y no eres nahuatl, pues es que no es a fuerza, ¿no? ¿No? Más o menos por ahí. Sí. Ya para finalizar, mencionamos pues, qué onda con el pasado. Comentamos qué estamos viviendo en este presente con ejemplos que nos pusieron. Ese estuvo buenísimo, del doctor. Pero y ustedes qué perciben del futuro, ¿no? O sea, cómo nos va a ir más adelante, ¿no? Esa es, al menos yo sí me lo he preguntado en algunas ocasiones, porque esto que tú comentas también es algo que yo he estado viendo. Ese boom, esa moda repentina, de repente, lo indígena, lo ancestral, la medicina natural, no sé, se me ocurren muchísimos otros ejemplos. Pero la pregunta es, y diría por ahí, es un cantante, ¿no? ¿Y a dónde vamos a parar? Híjole, mano, no lo sé, no tengo una respuesta clara, ¿no? El panorama es muy desolador, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que al menos desde mi propia perspectiva, como docente, como investigador, como colaborador en distintos proyectos, creo que hay una gran responsabilidad, ¿no? Dentro del gremio historiador, antropológico, sociológico, de seguir buscando, ¿no? De seguir identificando y nutriendo todas estas prácticas que evocan a la memoria, ¿no? Que evocan a la memoria y por ende a la resistencia, ¿no? A una resistencia quizá no armada, ¿no? Sino intelectual. Exacto, intelectual e ideológica, ¿no? A la construcción de conciencia crítica y social en los distintos sectores sociales, ¿no? En los distintos contextos socioculturales que tiene México, ¿no? Mira, yo quisiera decirte que veo campeones a mis Pumas y a los 49. Aquí ya se me quedan viendo feo porque ya somos Pumas.
Bueno, los 49 de San Francisco, a ver si una de esas ya se me hace volver a ver a los 49 campeones. ¿Qué más quisiera decirte eso, no? Que hay fórmulas. Sin tampoco quiero caer en fórmulas típicas, ¿no? El neoliberalismo está en crisis, ¿no? O el Estado está en crisis. Pues el Estado está en crisis desde que nació, ¿no? Y el Estado-Nación está en crisis desde que nació y todos te dicen lo mismo, ¿no? Yo lo único que creo que es una realidad y que va a ser la realidad dentro de los próximos 20 años es la inmediatez de la comunicación. Es decir, exacto, esto que estamos que platicamos, yo creo que la inmediatez de la comunicación. Y la inmediatez de la comunicación es algo para lo que no estábamos ni intelectual ni tecnológicamente preparados, y la pandemia, como tú dices, lo potencia, ¿no? Sí. Entonces, al no haber intermediarios, al no haber instructivo, dirían por ahí. Al no haber un Raúl Velasco, ¿no? Que era el gran filtro que te decía qué escuchar, en este caso el Estado, ¿no? Raúl Velasco era el agente del Estado, un agente, perdóname por decirlo, bastante patético, bastante nefastito, pero bueno, ahí andaba. Tenemos una libertad en la cual ya estamos viviendo ciertas consecuencias, ¿no? El fenómeno Me Too es una de esas consecuencias donde descubrimos un Ferrari, pero atropellamos a 10 en el camino, ¿no? Entonces entendimos que el Ferrari está ahí, pero que hay que saber cómo manejarlo, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos viene ahora es aprender a cómo regular y autorregular estos medios de comunicación que son inmediatos. Ya tenemos un ejemplo claro, ¿no? Tenemos el ejemplo de esta youtuber que termina en el bote, ¿no? El Estado tiene que meter ahí la mano, ¿no? Para tratar de regular, cuando en realidad lo que está pidiendo es la autorregulación, ¿no? O la regulación externa de entidades que ni siquiera son estatales. O sea, ahorita me limita más Facebook para decir algo que el Estado, ¿no? O sea, el Estado va tres meses atrás, ¿no? Cuando ya estoy bloqueado, ¿no? Trump decía eso, decía, están copiando mi libertad de expresión. Y dice, pero pues es una red social, güey. O sea, ¿de dónde? Pues invéntate tu red, le decían. Y lo hizo, ¿no? Pero entonces yo veo eso, yo veo que ahora la bolita de la sociedad global está de la mano de la capacidad comunicativa inmediata y de cómo vamos a manejarlo. Yo creo que va por ahí. Sí, y yo también pienso lo mismo, ahora sí que de manera muy personal, y pues ya en un rato, llevando un rato en ese tema de los medios digitales, y eso que comenta es la inmediatez. La inmediatez se ha vuelto pieza clave de los medios digitales, ¿no? Actualmente, ¿no? El hecho de ya no ser fugaces como lo era la radio, como lo era la tele, porque antes si pasaba y lo viste, qué bueno, ¿no? Si no, pues bien, gracias, y a menos que en verdad tengas no sé, los recursos o un conocido, es que vas a poder accesar a una repetición de eso que se dijo y que se quedó en el aire. Aprender a crear mejores mensajes, ¿no? Tomando en cuenta siempre, pues, vamos a decirlo de esta manera, ¿qué es en verdad lo que te quiere decir cada elemento que estás utilizando en este mensaje, ¿no? Rápidamente, quiero contar así de volada una anécdota. Hace algún tiempo, trabajando en otro medio digital, no quiero decir el nombre, una persona que colaboraba con nosotros nos habló de un proyecto que él tenía, ¿no? Que era crear como tal un video en donde pues grababa un mural de Camarena, que está en Bellas Artes, y en donde él intentó vender este video como tal al presidente entrante, en base o tomando elementos del mismo mural, como determinadas trozos de mapa, personas que estaban ahí y algunos otros símbolos, para pues ofrecer esta cuarta transformación como algo divino, ¿no? Un muy buen uso de los símbolos, ¿no? Dentro de este mural, ¿no? Como tal. Y desde ese entonces me quedé pensando y dije, oye, ¿podemos hacer eso? ¿No? Y ¿dónde veía una película el otro día con mi compañero, que estamos aquí en un rato libre, una película de George Clooney, que se llama Amor sin escalas, muy buena por cierto, en donde le está diciendo a su compañero, ellos se dedican a despedir gente. Dice, ¿a qué nos dedicamos? Y la chava le dice, no, pues nosotros nos dedicamos a hacer más fácil la transición a la persona que está desempleada. Y le dice, no, eso es lo que vendemos, nosotros hacemos otra cosa, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que
algo que deberemos hacer como medios de comunicación y como personas inmersas en la comunicación es, pues, hacer lo mejor posible y de la manera más ética posible nuestra chamba, ¿no? Sin tanto rollo, porque pues, México está plagado de un sinfín de matices, como lo venías comentando tú, que son esta línea tan delgada de pasar de un lado a otro, del fanatismo a, vamos a decirlo así, a acciones bien intencionadas, por ejemplo. Y pues sí, obviamente, tomar en cuenta las herramientas que tenemos hoy en día. En algún momento escuchaba en una entrevista ahí en Televisión Abierta que decía, estaban presentando un libro que hablaba sobre redes sociales y decía el autor, nos acaban de entregar una herramienta formidable, maravillosa, pero nos las entregaron sin instructivo, ¿no? Exactamente. Básicamente lo que usted... Es lo que no estamos equipados. Yo decía, la bolita la tenemos, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de esta youtuber que meten en la cárcel. Pues ya puede decir lo que quiera siempre y cuando no rozó la ley. El problema es que rozó la ley, pero bueno, decía otras cosas bastante nefastas, por no decir que en estupideces, disculpen la expresión, pero el punto no es que diga eso, el punto es que uno tenga la capacidad de decir, ¿la voy a escuchar o no la voy a escuchar? Y si la voy a escuchar, ¿cómo la voy a escuchar? ¿Y qué voy a hacer con lo que dice, no? Entonces hay una corresponsabilidad también, ¿no? O sea, si nosotros viralizamos la estupidez, también estamos nosotros incurriendo, ¿no? Sí, y yo creo que, por ejemplo, ahora sí que asentando ya para cerrar el programa es yo creo que lo que ha sucedido durante bastante tiempo con muchísimos de los símbolos que hay en nuestra nación, ¿no? A veces han sido, pues, vamos a decirlo así, mal encaminados para obtener beneficios para determinados círculos, a veces simple y sencillamente han sido utilizados por fanatismo meramente, y a veces solamente han sido ignorados cuando en verdad pues te están diciendo para qué son y de dónde vienen, ¿no? O sea, a veces no tenemos la capacidad de aceptar la realidad, ¿no? Yo a veces lo veo así, por tan simple o maravillosa que llegue a ser, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieran cerrar? No, muchísimas gracias. Visiten Puebla. Pasen por Tlaxcala, ya que andan por ahí. De formas y figuras caprichosas. Así es. Gracias. Pues rápidamente un pequeño anuncio. La Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, inscripciones abiertas, aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca, sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado, parto seguridad. Realiza tu proceso de admisión a través de www.csh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Nuestra de posgrados te ofrece especialidad en Comunicación Corporativa y maestría en Alta Dirección. No esperes más, recuerda www.csh.edu.mx o contáctenos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Recuerden que estamos a través de www.ansosmultimedios.com, en Twitter como Ansos Multimedios, en Instagram y en Facebook como Ansos Multimedios Radio. Muchas gracias y hasta la próxima. Ansos Multimedios, espacio digital con propuestas inteligentes. Búscanos.